Buenos días, le habla su hermana Natasha Reyes y le quiero dar la bienvenida y que el Señor le bendiga a todo que se está conectando con nosotros esta mañana para estudiar la palabra del Señor. Antes de empezar la clase, queremos tomar un momento para orar y presentarle esta mañana al Señor. Señor amado, te damos gracias, Dios mío. En este momento, Padre, yo te presento mi vida, Padre, te presento esta lección y te presento este estudio y a cada persona que se va a conectar y a escuchar esta palabra, Padre. Yo te pido que tú te glorifiques, Espíritu Santo. Yo te pido que tú me uses, que tú me ayudes, Padre, que tú nos abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, Padre, y nos dé instrucción a través de tu palabra. Glorifícate en esta mañana, Señor, como tú siempre lo haces, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado, esta mañana estamos en la lección número 5, que se titula La sabiduría de Dios. El versículo clave se encuentra en Proverbios capítulo 9, versículo 10, que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. La introducción de la lección dice: a veces en la vida cristiana fácilmente caemos en la trampa de hacer las cosas por hacerlas. En esos momentos es importante revisar las palabras de las Escrituras respecto a lo que significa conocer verdaderamente a Dios. La literatura supencial del Antiguo Testamento registra algunos recordatorios valiosos e instrucciones prácticas. La lección de hoy nos recuerda que cuando experimentamos un encuentro nuevo y transformador con Dios, el resultado natural será la verdadera sabiduría. Amén. Y les repito, la lección se titula La sabiduría de Dios. Cuando pensamos en sabiduría, si te pregunto qué es la sabiduría, posiblemente algunos piensen que es inteligencia, conocimiento, pero hoy vamos a estudiar verdaderamente qué significa la sabiduría a través de la palabra de Dios. Y quiero empezar leyendo del libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33. Y la palabra dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrable sus juicios e impenetrantes sus caminos. La Reina Valera dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Entonces aquí vemos que la palabra nos dice que primeramente son profundas. Profundidades son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Amén. En segundo, vemos que la sabiduría es revelada divinamente. La sabiduría en verdad la tiene Dios. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7 dice: más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Y voy a repetir eso. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida. Amén. Cuando
la palabra habla de un misterio. La palabra misterio significa en su origen un secreto imposible de penetrar para el hombre. Entonces, cuando la Biblia dice que exponemos un misterio de la sabiduría de Dios, estamos hablando de un misterio que es imposible de penetrar por el hombre. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, hablamos de una sabiduría que primeramente la palabra dice está escondida, que es un misterio y que solamente puede ser revelada divinamente por el Señor. En Primera de Corintios 2:9 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman. Amén. Y eso es un pequeño introducción o una pequeña introducción de la clase de hoy. Para crear un fundamento verdaderamente de lo que es la sabiduría y de dónde viene la sabiduría de Dios. Vemos a través de la palabra que la sabiduría no es algo que el hombre puede obtener fuera del poder de Dios. Amén. Y si pueden ir conmigo para empezar los versículos de la lección, vamos a leer en Proverbios, el libro de, el libro de Job, capítulo 28, versículo 1 hasta el 28. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, elogio de la sabiduría. Hay minas de donde se saca la plata, y crisoles donde se refina el oro. El hierro se extrae de la tierra, el cobre se separa de la escoria. El minero ha puesto fin a las tinieblas, hurga en los rincones más apartados, busca piedras en la más densa oscuridad. Lejos de la gente cava túneles en lugares nunca hollados. Lejos de la gente se balancea en el aire, extrae su sustento de la tierra, cuyas extrañas se transforman como por fuego. De sus rocas se obtienen zafiros y en el polvo se encuentra oro. No hay ave rapaz que conozca ese escondrijo, ni ojo de halcón que lo haya descubierto. Ninguna bestia salvado ha puesto allí su pie, tampoco merodean allí los leones. La mano del minero ataca el pedernal y pone al descubierto la raíz de las montañas. Abre túneles en la roca y sus ojos contemplan todo su tesoro. Anda en busca de las fuentes de los ríos y trae a la luz cosas ocultas. Pero ¿a dónde se halla la sabiduría? ¿A dónde habita la inteligencia? Nadie sabe lo que ella vale, pues no se encuentra en este mundo. Repito, versículo 12. Pero ¿a dónde se halla la sabiduría y dónde habita la inteligencia? Nadie sabe lo que ella vale, pues no se encuentra en este mundo. Aquí no está, dice el océano, aquí tampoco responde el mar. No se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula en plata. No se compra con oro refinado, ni con once, ni zafiros, ni el oro ni el cristal se comprarán con ella, ni se cambia por joyas. ¿Para qué mencionar el coral y el jaspe? La sabiduría vale más que los rubíes. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura. Hasta de las aves del cielo se oculta. La destrucción y la muerte afirman. Algo acerca de su fama llegó a nuestros oídos. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él
sabe dónde habita, pues puede ver los confines de la tierra. Él ve todo lo que hay bajo de los cielos. Cuando él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas. Y voy a parar ahí. Entonces, a través de este capítulo en el libro de Job, podemos ver que él está describiendo que la sabiduría no se encuentra en la tierra. Él está describiendo que la sabiduría no tiene precio. Él está describiendo que solamente Dios conoce a dónde habita la sabiduría. Amén. Entonces, seguimos. Y si pueden ir conmigo a Proverbios. Bendito Jesús, alabado sea tu nombre. Y voy a ir al capítulo de Proverbios, capítulo 2, y voy a empezar con el versículo 1. Dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tus oídos se inclinan hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llama a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Bendito Jesús, amén. Entonces, el versículo 1, si van conmigo al versículo 1, dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. En la Reina Valera dice, si escondes básicamente el escritor de los proverbios está diciendo, si tú escondes mis guardamentos contigo o guardas en tu mente y tu corazón. Si yo te digo a ti, o si alguien te pide, mira, usted me puede guardar este tesoro, usted me puede guardar este dinero, si, usted me puede guardar esto o algo de valor, entonces es algo que tú vas a guardar y algo que tú vas a cuidar porque tú has entendido el valor de ese tesoro. Amén. Y lo que el escritor está diciendo, dice, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Amén. Entonces, el versículo 2, alabado Señor, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría o inclinar, si inclinas tu corazón a la prudencia. Entonces, estar a ser atento, no sé si en algún momento ustedes han escuchado o una conversación y como que tú le pones, te haces pendiente de esa conversación, entonces tú como que inclinas tu oído a esa conversación o lo que sea que tú le estás poniendo atención. Dice, si inclinares tu corazón. La palabra inclinar quiere decir desviar una cosa de su posición habitual y ponerle atención. Amén. Versículo 3. Versículo 3 dice, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz. 4, si como a la plata buscares y la escudriñares como un tesoro. Entonces vemos que la palabra nos está diciendo, si tú haces esto, si tú recibes, si tú escuchas, si tú atesoras, si tú inclinas, si tú guardas, si buscares, versículo 4, si buscares como la plata y la escudriñares como tesoro. Versículo 5 dice, entonces
Entonces, si tú recibes, si tú valoras, si tú recibes y tesoras y guardas y inclina, versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aleluya. En Mateo, en el Nuevo Testamento del libro Mateo, versículo 12:42, el Señor le decía a esa generación, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír sabiduría de Salomón. Entonces, ¿por qué él está por qué él está diciendo esto? Porque la sabiduría es algo de atesorar, la sabiduría es algo de valor y la sabiduría de Dios es algo que el hombre no puede imaginar ni puede comprender porque es algo sobrenatural. Ahí es donde se encuentran las respuestas que el hombre a veces quiere buscar, las cosas que el mundo no entiende. Por eso es que la palabra dice que la sabiduría de Dios es locura para el hombre del mundo, porque nosotros no podemos entender. Amén. Entonces, cuando el el versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová. La palabra entender implica el poder del discernimiento. Amén. El temor de Dios. Entenderás el temor de Dios. Entonces, el temor de Dios significa sí, una reverencia, pero la palabra también implica estar asombrado, poder reconocer su poder y su soberanía y estar asombrado a la revelación de cuán grande Él verdaderamente es. Bendito Jesús. Y dice, y hallarás conocimiento de Dios. Y este es el punto de la clase de hoy, hallar el conocimiento de Dios. Si tú inclinas tu corazón a recibir, si tú inclinas a tu corazón a verdaderamente ponerle atención y atesorar las palabras y lo que Dios da, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de él. Amén. El versículo en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todo se rodea alrededor de Dios y de Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Todo se sostiene por su palabra. Entonces, todo lo que es sabiduría, todo lo que el Señor nos da es porque Él quiere que nosotros aprendamos a conocerlo, a tener una relación con Él. El hombre nunca puede llegar a Dios, el hombre nunca puede adquirir sabiduría, sino que es revelada por el Padre, porque el Señor al fin quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Bendito Jesús. Entonces, a través en el versículo 6 dice de Proverbios 2, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, en el versículo 6 podemos captar que Dios es la fuente de la sabiduría. Si Dios no te da sabiduría, es imposible conocer las cosas que no son terrenales, las cosas espirituales, su palabra.
Todo eso solo lo revela Dios y solo lo podemos entender a través del poder de la sabiduría y el Espíritu Santo, porque el hombre terrenal, el hombre en carne no puede entender las cosas de Dios. Amén. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y él le será dada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Amén. Aleluya. Bendito Jesús. Um, en Proverbios, en Proverbios también vemos los beneficios de la sabiduría. A través de la sabiduría podemos adquirir discernimiento, podemos adquirir entendimiento para saber lo que es correcto, lo que es malo, lo que verdaderamente te da instrucción para la vida. Amén. Entonces, si pueden ir conmigo a el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 11, y dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Entonces aquí podemos ver el beneficio de la sabiduría. Cuando habla de un escudo o dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede. El escudo significa una sombra o una defensa, una protección. Amén. Entonces sabemos que en el libro 90 de Salmo, el libro 91 de Salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea que representa una protección. Y aquí vemos que la palabra dice que la ciencia es escudo, la ciencia es protección, el dinero es protección, más la sabiduría excede porque la sabiduría da vida. Amén. Entonces vamos a ir también a Eclesiastés capítulo 9. Alabado Señor. Capítulo 12, perdón. Capítulo 12, empezando con el versículo 9. Y entonces aquí cuando entramos en el libro de Eclesiastés sabemos que, o se dice que Salomón fue el escritor de ese libro. Y cuando entramos en la historia de Salomón, cuando miramos la historia de Salomón, que podemos ver, yo pensé en la conversación que el Señor tuvo con Salomón, donde dice la palabra, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has dado puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto como rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Entonces aquí vemos que el Señor tiene una conversación con Salomón y el Señor le dice a Salomón, pídeme lo que tú quieras.
Y Salomón le dice, Señor, tú me has puesto como gobernador sobre tu pueblo. Dame sabiduría para poder gobernar sobre ello, para poder ser un líder, ser un rey. Y sabemos que a través de la Biblia el Señor se complació con eso y el Señor le dio sabiduría a Salomón. Dice que el Señor le dio sabiduría a Salomón como a nadie. Entonces, en el capítulo 12 del versículo 9, empezando con el versículo dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y aquí vemos que cuando el Señor imparte sabiduría, la sabiduría que el Señor imparte es para edificación, es para tú compartir lo que el Señor te ha dado como maestro, como predicador, como evangelista, como creyente. La sabiduría que Dios da es para tú impartir. Entonces vemos aquí Salomón, el rey más sabio que ha existido, dice más, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Una persona que le pide al Señor sabiduría y que es lleno de sabiduría es para que tú compartas esa sabiduría. Es para que lo que tú has recibido por gracia, tú por gracias le dé a otros para que ellos puedan crecer, para que otros puedan ser edificados, para que tú puedas dar esta palabra, para que tú puedas dar lo que el Señor a ti te ha enseñado. Amén. Y dice, él hizo escuchar e hizo escudriñar. Y quiero que tú entiendas que a través de este versículo, la palabra nos enseña que aunque Salomón tenía sabiduría, Salomón todavía escudriñaba y Salomón todavía se preguntaba y Salomón todavía buscaba. Entonces la palabra escudriñar significa examinar cuidadosamente cada hecho e argumento antes de presentárselo al pueblo. Aunque el Señor imparta sabiduría o te dé entendimiento, todavía podemos escudriñar su palabra, todavía podemos profundizar en su palabra. Podemos ver que a través de los versículos que leímos anteriormente, la sabiduría se describe como algo que es profundo, algo que hay que buscarlo, hay que anhelarlo, hay que pedirlo. Amén. Y el versículo 10 dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudiar es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, el hombre. Bendito Jesús. Y con esto concluyo la clase. Es una clase básica, pero es una clase profunda. Es desear y anhelar la sabiduría de Dios, anhelar el entendimiento de Dios, al fin de conocerlo a Él, porque la palabra nos dice que la vida eterna es conocerlo a Él, es anhelarlo a Él, la vida eterna, que vamos a pasar la vida eterna conociendo al Señor.
Pídele al Señor sabiduría, pídele entendimiento. Si ha leído su palabra y hay algo ahí que no entiende o tienes deseo de aprender más, pídeselo al Señor. Yo se lo pedía, Señor, dame hambre de tu palabra, dame sed de tu palabra, dame sed de conocerte, dame sabiduría, Espíritu Santo, ayúdame. Ábreme la mente, ábreme el entendimiento, ayúdame a estudiar esta palabra, ayúdame a escudriñarla. Y hasta aquí el Señor me ha traído y le doy gracia y te puedo decir y te puedo testificar que el Espíritu Santo es verdadero y la palabra nos dice que eres nuestro maestro y que Él nos ayuda. Y Jesús decía, te voy a dejar un consolador que te va a recordar de todo lo que yo dije. Y Él está aquí para ayudarnos a entender y a dar esa palabra. Él nos quiere enseñar, pero está en nosotros el buscar. Que, bueno, espero que esta palabra ha sido de bendición para ustedes en esta mañana. Si se pueden unir conmigo para cerrar en oración, que el Señor los bendiga y nos vemos mañana en la iglesia. En nuestra iglesia Siloé, que gracias al Señor ya está abierta. Bueno, Señor, te damos gracias una vez más, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio, Dios mío, que tú nos has dado a través del Espíritu Santo de estudiar y aprender esta palabra sagrada, Señor, que tú nos has dejado para instrucción de vida, Dios mío. Yo te pido, Señor, que en cada mente, en cada corazón que escuche esta palabra, tú le pongas un anhelo y un deseo, Padre, de aprender más de ti, de estudiar y escudriñar esta Biblia, Señor, esta palabra tan hermosa, Dios mío, que revela tu persona, que revela la profundidad de tu corazón, Señor amado. Ayúdanos cada día, Señor, a acercarnos más a ti. Yo te doy gracias, Dios mío, una vez más. Glorifico y le doy honra y gloria a tu nombre, mi amado Jesús. En el nombre todopoderoso de Él te lo pido. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, que tengan un buen fin de semana y como dije, nos vemos mañana en Siloé.